La potencia instalada de electrólisis pasará de ser de 2 gigavatios en la actualidad a 242 en el año 2030. Esto, según el medio Bloomberg, implicará una inversión estimada de 130.000 millones de euros en los próximos 8 años. Y hoy hablaremos sobre una de las empresas que tendrá un mayor rol en el desarrollo del hidrógeno y sobre todo de los electrolizadores en los próximos años. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Como hemos dicho, en el episodio de hoy hablaremos de los planes de una de las empresas más establecidas en el sector del hidrógeno a nivel mundial, Cummins. Y para ello contamos con Ramón Sitges, Sales Manager del sur de Europa, David Heredero, director de la nueva planta de fabricación de electrolizadores que Cummins instalará en Guadalajara, y Dennis Thomas, responsable de Business Development de la empresa americana. Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro espacio. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos. Lo primero, como siempre hacemos antes de empezar, podríais presentaros tanto a vosotros como a Cummins para que nuestros oyentes os puedan conocer. Muy Vale, bien. entonces, para empezar, soy Denis Thomas, como liderando como el departamento de Business Development en Cummins. Estoy basado en Bélgica y llevo 8 años adentro de la empresa. Muy bien. Yo soy David Heredero, el Plan Manager de la nueva fábrica de Guadalajara y llevo 26 años de experiencia en operaciones en distintas direcciones de planta y otras funciones relacionadas con operaciones. Ramón. Buenos días, yo soy Ramón Sitges. Yo llevo una larga experiencia en el mundo del GNL y rápidamente vi la nueva oportunidad del hidrógeno y hace 1 año y medio que me sumé a Cummins como responsable comercial para Iberia. Y respecto a Cummins, ¿nos podríais hacer, Ramón, un resumen así de 1 minuto de lo que es la compañía? Sí, de hecho lo voy a hacer yo, Denis. Cummins es una empresa como de Estados Unidos, especializada como en la producción de motores de combustión, dos aplicaciones como principales, el sector de la movilidad y el sector como de la producción de energía, de electricidad, con diésel y gas gensets. Y en total somos como 60.000 personas en el mundo, con presencia en más de 190 países. Y obviamente estuvimos como diversificando la propuesta como de soluciones en el sector de la energía, en el sector como de electrificación de transporte y también de producción de hidrógeno. Muy bien, Denis, como has comentado, Cummins es una empresa multinacional con más de un siglo de historia a sus espaldas en otros campos, la electrificación, la energía. Sin embargo, os hemos traído aquí al podcast como una de las empresas líderes en la fabricación de electrolizadores. ¿Cuál ha sido la estrategia que ha llevado a la compañía para introducirse en este mundo del hidrógeno? Creo que primero que todo pasó algo en el mundo que impactó como a todos los negocios y eso son los acuerdos de París en 2015. Y Cummins como estuvo siguiendo como de cerca lo que pasó en París y ha trabajado mucho después para entender qué impacto iba a tener para la empresa. Obviamente nos dimos cuenta que teníamos que mover como para soluciones para el transporte y para las empresas que son nuestros clientes más limpias, que emiten como menos CO2. Y cuando se hace como ese ejercicio, uno se da cuenta que la electricidad va a jugar como un rol muy importante, y también el hidrógeno porque la electricidad no puede como ser la solución para todas las aplicaciones. Y obviamente Cummins no estaba todavía como presente en el sector del hidrógeno y
hemos tomado como la decisión de hacer como adquisiciones en el sector del hidrógeno. Y una de estas adquisiciones fue la adquisición de Hydrogenics, que era como una empresa canadiense que tenía como tecnologías de pilas de combustible y también de electrolizadores, pero también hicimos la adquisición de algunas actividades de General Electric en el sector de pilas de combustible de alta temperatura que se llaman como Solid Oxide Fuel Cells. Y obviamente la idea principal era utilizar estas tecnologías para reemplazar motores de diésel, pero desde que hemos hecho estas adquisiciones la estrategia cambió un poquito porque nos damos cuenta que el hidrógeno nos abre muchas puertas, no solamente en el sector como de transporte y producción de electricidad, pero también en la decarbonización de las industrias con electrolizadores. Entonces, eso fue un poquito la estrategia. Mientras tanto, hemos desarrollado bastante la estrategia y eso se combina también con la estrategia de electrificación de transporte, porque no solamente se habla de hidrógeno, se habla como de baterías, de plataformas como eléctricas para la movilidad, también de sistemas de recuperación de energía para estas plataformas como eléctricas para la movilidad, y obviamente se combina muy bien con pilas de combustible, almacenamiento de hidrógeno y la producción de hidrógeno. Interesante, como comentas, ¿no? Ese plan de descarbonización y electrificación que ha tenido y que sigue teniendo Cummins. Y yo quería profundizar más sobre esa adquisición, ¿no? De Hydrogenics en el 2019, esa tecnología PEM que habéis absorbido. Pero resulta que la empresa Cummins es una de las pocas compañías que ofrecen soluciones tanto de tecnología alcalina como de tecnología PEM. ¿Cuál es la razón de esta adquisición y ir a por ambas tecnologías? Sí, de hecho, como Hydrogenics empezó como sus actividades en 1995 y Hydrogenics era principalmente como productor de pilas de combustible. Y es solamente después, en 2003 o 2005, que Hydrogenics hizo la adquisición de tecnologías de electrolizadores, y Hydrogenics compró una empresa que se llamaba como Stewart Energy, que era como una empresa canadiense que tenía tecnología alcalina, atmosférica, pero también tecnología como presurizada. Y en 2005, Hydrogenics empezó a desarrollar los primeros como proyectos en el sector de la energía, porque la actividad principal era la venta de electrolizadores para aplicaciones como industriales, donde no importaba como la fuente de energía, que si fuera como renovable o no, pero en 2005 ya se empezaron como estos primeros proyectos, y obviamente los primeros proyectos que hicimos los hicimos con la tecnología alcalina que teníamos. Pero Hydrogenics como también tenía como la tecnología de pilas de combustible, y que la tecnología como dominante en este sector es la tecnología PEM, empezamos como un programa de investigación y de desarrollo de una tecnología de electrólisis PEM que la llevó como nuestros expertos de la parte de pilas de combustible. Y poquito a poquito, gradualmente, empezamos como a desarrollar esta tecnología PEM y hubo como algunos como milestones en esta aventura que empezamos como primero a desarrollar un producto muy pequeño en el sector de electrólisis PEM. Era un producto que podía como producir 1 a 2 metros cúbicos de hidrógeno por hora, y lo podíamos como comercializar para centros de investigación, universidades y este tipo de aplicaciones. Y nos dimos cuenta que la tecnología PEM para electrolizadores estaba como muy interesante. Y entramos en los primeros proyectos de la escala de 1 y 2 megavatios, más o menos como en 2014. Y hicimos estos primeros proyectos de demostración. Uno de ellos es el proyecto de Alemania, el primer proyecto como Power to Gas. Lo hicimos con los... ¿Sí? Perdona, Denis. Dices que estos proyectos de 1 o 2 megavatios
Cuando ya entrasteis en ellos, ¿ya eran con stacks de 1 megavatio o era apilar stacks más pequeños? Era como apilar como stacks más pequeños. Ah, vale, vale. De hecho, el primer proyecto como Power to Gas era un proyecto de 2 megavatios. Venía como con cuatro electrolizadores de 500 como kilovatios. Muy Y que bien. cada uno tenía como varios como stacks adentro de la solución. Y entonces para como seguir un poquito como esta historia, nos hemos dado cuenta que el mercado de electrolizadores se iba a mover como de un mercado como de nicho, que la unidad se hablaba más como de metros cúbicos por hora o de kilovatios, que íbamos a movernos para un mercado donde se iba a hablar de toneladas de hidrógeno por hora o de megavatios de escala como de sistema. Y en este momento como hemos desarrollado como en paralelo como dos programas, un programa como de upscaling de la tecnología alcalina y un programa de upscaling de nuestra tecnología PEM. Y tuvimos como mucho éxito con el upscaling de la tecnología PEM en varios proyectos y nos dimos cuenta que la tecnología era muy como responsiva a fuentes de electricidad como renovables, como muy fluctuantes, que también con respecto como la eficiencia de la tecnología era muy interesante y que también tenía como una capacidad de reducir como el precio de la tecnología todavía como muy importante. Por otro lado, tuvimos este programa alcalino que fue como interesante, pero tuvimos como más éxito con la tecnología PEM. Y entonces, desde entonces empezamos como a movilizar la mayor parte de nuestra capacidad de innovación en la tecnología PEM y gradualmente hemos puesto esta tecnología en muchos proyectos como de demostración. Y desde 2017-2018, la tecnología PEM, por nuestro lado, está completamente como comercial en la escala Sí, como de megavatios. Eso es claro. un poquito como la historia de la tecnología, pero es importante también como decir que no solamente estamos mirando estas dos tecnologías, estamos también mirando como tecnologías de alta temperatura, como solid oxide electrolysis y también anion exchange membrane technology. Hay que, bueno, no sé si conoces este dicho, pero no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Y veo que, que estáis siguiendo esa filosofía. Me he quedado, Denis, un poco con lo que has comentado, y yo creo que sí que es la sensación que tenemos todos también cuando nos aproximamos, por ejemplo, a Cummins, que es que la PEM, digamos que es la tecnología con la que os sentís más cómodos. Lo acabas de introducir un poco, habéis hecho esas pruebas y han respondido mucho mejor los electrolizadores PEM con respecto a los alcalinos. Mi pregunta es un poco, ¿qué habéis notado? Es decir, ¿cuáles son las diferencias que habéis percibido entre la tecnología PEM y la tecnología alcalina para que vosotros hayáis dicho, oye, vamos a apostar más por la PEM? Porque, no sé, le vemos mejores eficiencias, mayores reducciones de costes, más compacta. Bueno, cuéntanos un poco, por favor, dónde veis esas diferencias principales. Sí, voy a dejar a Ramón a responder a esta pregunta y de pronto como poder como complementar como su respuesta. Pues sí, Bryce, básicamente una de las diferencias es la madurez de las tecnologías, ¿no? Como ha dicho Denis hace años que estamos desarrollando la tecnología alcalina y esto ha sido una muy buena base para desarrollar nuestros equipos con tecnología PEM, ¿no? Entonces, a día de hoy, una de las cosas que vemos es la relación CAPEX-OPEX. Esa relación con la tecnología PEM vemos que el CAPEX es mayor que los gastos operativos del equipo y, en cambio, en la tecnología alcalina es al revés. Otra de las diferencias que vemos es el tema del footprint, ¿no? Sobre todo, a medida que vamos escalando el tamaño de los equipos, pues vemos una gran diferencia en que los equipos con tecnología PEM nos dan unas soluciones mucho más compactas y modulares, ¿no? Que sobre todo, pues a día de hoy son muy apreciadas en temas como movilidad y luego a medida también que hacemos pues estos macroproyectos para producción de amonia, donde también la superficie a utilizar pasa a ser muy importante. Y finalmente, uno de los puntos más importantes es el rango de operabilidad y la respuesta dinámica de los equipos. Aunque la tecnología alcalina
y esté todavía actual y se estén desarrollando soluciones técnicas, la verdad es que la tecnología PEM vemos claramente que tiene una respuesta mejor ante esas variaciones. Denis, si quieres complementar. Sí, también como lo que nos hemos dado cuenta es que, como Ramón lo mencionó, como el precio del equipo y del sales stack es como más alto para la tecnología PEM, pero gracias al footprint que está como mucho más reducido, eso trae muchas economías al nivel como del proyecto. Como que, y eso empieza como con el transporte de los equipos como al sitio, pero también en el tiempo como de instalación reducido con la tecnología PEM, pero también con los gastos como de obra civil, que son como minimizados, y también hay ventajas como en la parte de operación y de mantenimiento como de este tipo de equipos en comparación con la tecnología como alcalina. Y lo que vemos es que para los proyectos pequeños como para los proyectos como grandes, cuando se analiza el coste como total del hidrógeno sobre un ciclo de vida de 10 o 20 años, de hecho, la tecnología PEM ya es completamente competitiva hoy con la tecnología alcalina. Y lo que vemos es que si mucha gente solamente hace los cálculos solamente mirando el CAPEX, pero hay que tomar en cuenta todo lo que Ramón también mencionó con el OPEX y la degradación de la tecnología con el tiempo y también el precio como sobre un ciclo de vida de 10, 20 años. Entendido. O sea, podríamos deducir que por vuestra parte la recomendación es siempre tirar hacia la PEM, ¿no? Nos hemos encontrado que en los proyectos pequeños prácticamente todo el mundo quiere PEM, quiero decir, en esas soluciones containerizadas, porque los fabricantes alcalinos no quieren complicarse en temas de balances de planta, etcétera. Pero incluso también para proyectos grandes veo que lo que estáis apuntando es hacia tirar hacia la PEM, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, pero Vale, vale. no es tampoco como una estrategia como para toda la vida. Lo que pasa es que en este momento pensamos que tenemos una tecnología PEM muy atractiva y que tiene como una estructura como de coste como también interesante para desarrollar en el futuro. Pero como lo he dicho, estamos como también desarrollando como otras tecnologías porque pensamos que va a evolucionar como bastante el mercado y pensamos también que no hay solamente una tecnología que puede responder como a todo el mercado. Y pensamos que a veces como una tecnología va a ser como más adaptada para algún tipo como de aplicaciones y vamos a necesitarlas todas para responder como al mercado como gigante que está como frente a nosotros. Así que aún hemos como puesto mucha energía en la tecnología PEM, estamos como siguiendo bastante la tecnología alcalina para también prepararla. Está como en una tecnología como de gran escala, pero va a ser como un poquito para después. Entendido, entendido. Y lo has comentado antes también, Denis, el tema de la adaptación a las energías renovables. Vuestros electrolizadores tipo PEM no presentan ningún tipo de problema para vincularlos directamente con una planta de producción renovable, con todas las intermitencias y fluctuaciones que conlleva, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que como la explicación primero se encuentra como adentro como del cell stack, en la estructura como de la membrana. Con la tecnología alcalina, de hecho, como son los iones como OH- que pasan como por la membrana. Significa que la membrana es porosa y que los huecos como son bastante grandes. Y eso como tiene algunos riesgos que, por ejemplo, el hidrógeno se puede pasar como para el otro lado como de la membrana. Y obviamente tenemos que evitar la mezcla de hidrógeno con oxígeno, que puede ser como una mezcla como explosiva. Y es una de las razones por qué la tecnología alcalina no se puede operar como a menos de 20 o 30% como de su capacidad nominal. Con respecto a la tecnología PEM, y como dice PEM, dice Proton Exchange Membrane. Significa que la membrana solamente va a dejar pasar como protones, que son muy pequeños. Así que la membrana es non porosa y entonces no, vamos a tener este riesgo como de
lo que se llama como el crossover, que va a ser como mucho más mínimo con la tecnología PEM, que es mucho más como segura de operar, y es una de las explicaciones por qué se puede como operar la tecnología PEM de una manera como muy dinámica, entre como 1% y 100% como de la capacidad de la tecnología. Entendido. O sea que para que también le quede claro a nuestros oyentes, ese dinamismo de la tecnología PEM viene determinado por el crossover, es decir, el paso de hidrógeno bueno, en este caso sería al ánodo, ¿no? Para evitar que se provoquen pues, mezclas explosivas que puedan debilitar al stack. Sí, exactamente. Y también hay como otra diferencia entre las dos tecnologías, es la capacidad de la tecnología PEM de operar como a densidad de corriente como mucho más altas por centímetros como cuadrados. Significa que podemos como reducir el coste de la tecnología solamente aumentando como la cantidad de electricidad que hacemos pasar dentro del mismo stack. Y esta relación es diferente entre la tecnología alcalina y la tecnología PEM. Y se puede operar sobre un rango de densidad de corriente mucho más alta con tecnología PEM, sin deteriorar como demasiado como la eficiencia de la tecnología. Con la tecnología alcalina, cuando se aumenta bastante como la corriente, como la eficiencia de la tecnología se va a degradar como más rápidamente que la tecnología PEM. Sí, eso además es un espectáculo después verlo, digamos, en stacks de la misma potencia eléctrica. Bueno, el otro día, no voy a comentar la marca tampoco, ¿no? Pero llegó a Europa el stack alcalino más grande del mundo, que son unos 5 megavatios, y es un tráiler entero de camión. O sea, el gran límite de la tecnología alcalina va a ser transportarlo, ¿no? En lo que se refiere al tamaño de los stacks. Mientras que hay stacks prototipo de tecnología PEM que tienen, digamos, casi el tamaño de una persona, con lo cual ahí también, eso sí que es cierto que es muy llamativa la diferencia en el tamaño, que al final pues viene determinada por eso, ¿no? Por la densidad de corriente que pueden soportar esas membranas. Bueno, pues una buena comparativa, Denis. Muchas gracias porque yo creo que este tema del dinamismo es algo que le preocupa mucho también a la gente que nos está escuchando y ha sido una muy buena explicación también para entender por qué sucede esto. Sí, y si puedo también como añadir alguna información, como Claro. obviamente hay con este aspecto como de dinamismo, hay mucha explicación como adentro del stack, pero también hay muchos impactos sobre lo que llamamos como el balance of stack y también el balance of plant. Y tuvimos que hacer como muchos desarrollos para poder como proponer como este dinamismo, porque también se necesita al nivel de los rectificadores tener como la misma flexibilidad y se tiene que tener esta flexibilidad con todo lo que está como involucrado como en el sistema, como significa que el sistema como de cooling o de refrigeración como de la tecnología tiene que poder como tener esta capacidad también de flexibilidad. O todo lo que es el balance of plant o los compresores que vienen como atrás como de la tecnología, tienen también que tener como esta flexibilidad. Eso es como muy importante también. Y entonces significa que eso tiene que estar como adentro del diseño de la solución, no solamente del stack, sino del producto. Y eso lo hemos como integrado como bastante desde el principio con la tecnología PEM, porque pensamos como que electrolizadores se van a operar de una manera como flexible, dinámica, como en el futuro para ayudar a la integración de energías renovables. Sí, 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 totalmente. A ver, yo no sé en estos primeros años, porque parece que sí que se va a permitir que operen de una forma más continua, pero está claro que el rol de los electrolizadores a futuro es actuar de forma intermitente y respondiendo a las variaciones de potencia. Eso lo vemos así nosotros también. Has comentado una cosa también, y voy a aprovechar para hacer una pregunta que también me ronda la cabeza desde hace tiempo. Has dicho el tema de los rectificadores. Desde vuestro punto de vista, ¿rectificador por stack o un rectificador puede atender a varios stacks en una planta de hidrógeno? Un rectificador puede como dar corriente a varios stacks en paralelo. Obviamente, eso como es muy complicado la relación como entre stacks y rectificadores. Como con los primeros proyectos, era como un rectificador por stack.
porque significa que tenemos como toda la flexibilidad con cada stack para tener como este dinamismo. Y obviamente la ventana de operación de un rectificador no es como de 1% a 100%, es más como limitada. Y entonces si podemos como tener un sistema con varios stacks y varios rectificadores, podemos a nivel de la planta tener como la flexibilidad entre 1% y 100%. Si movemos como por ejemplo un sistema de 20 mega solamente con un rectificador, de pronto va a ser muy difícil poder como ofrecer una flexibilidad en la parte como menor, de 1% a 10%. Y obviamente un rectificador más grande podría tener como una ventana de operación de entre 10% y 100% solamente. Así que hay que encontrar como un equilibrio entre como cuántos tags se pueden como poner con cada rectificador. Y en plantas como más grandes, obviamente, podemos como mover con rectificadores como más potentes que pueden dar corriente a varios stacks al mismo tiempo. Muy bien. Pues aprovechando que estáis aquí, que sois un fabricante de electrolizadores, no vamos a quedarnos solo en los aspectos técnicos, que la verdad que ha sido una explicación muy interesante, Denis, sino que también queremos ir un poco a los aspectos comerciales, ¿no? Y queríamos preguntaros por un tema de costes. Centrándonos en esta primera pregunta en el CAPEX y aprovechando que fabricáis tanto PEM como alcalino, queríamos preguntaros por la estimación de costes que tenéis para hoy y para 2025 o 2030. A ver si nos podéis dar un número por megavatio o al menos un rango o reducción que esperáis desde vuestras fábricas. Pues Javier, este es un tema del que se ha hablado mucho y desgraciadamente el COVID-19, el conflicto de Ucrania, nos ayudan mucho para hacer estas estimaciones. Todos estamos al corriente de los incrementos de precio y falta de materiales que hemos experimentado estos últimos meses. Pero bueno, aún así vamos a intentar daros una estimación. A día de hoy, más o menos, estamos calculando sobre 1 millón de euros para megavatio en sistema contenerizados. Esta es una cifra bastante indicativa y esta cifra está en nuestra hoja de ruta que esté reducida al 50% en los próximos 10 años. Sobre todo ligada a ese escalado en el tamaño, ¿no? Porque aquí en el hidrógeno, ciertamente, el tamaño tiene mucha relevancia en los costes. Pero también quería insistir que en Cummins intentamos enfocar con los clientes que no solo es un tema de euros megavatio, sino que se trata de comparar manzanas con manzanas. Primeramente, un criterio que es el de euros megavatio, nosotros preferimos quizás comparar con euros metro cúbico hora, ¿no? O con euros con capacidad de producción. Exacto. Porque los megavatios son muy indicativos, pero si no se transforman en hidrógeno, pues no es un dato que nos aporte mucho valor. Exacto. Y otro punto que también influye en el euro megavatio para nosotros es el alcance de suministro. Tener claro qué es lo que estamos considerando, ¿no? Porque muchas veces el EPCista y el fabricante pues estamos contando diversos costes y componentes y entonces hay que tener en cuenta todo lo que juega en el precio final, ¿no? La eficiencia, las garantías, tener al final un valor que represente la manera final posible el coste total de la inversión. Sí, gracias Ramón por la respuesta, que muchas veces responde Y a de estas pronto, preguntas, pues... si me permites, como me Sí. gustaría como añadir alguna información, porque este tema como de la reducción de los costes, CAPEX como OPEX, es como crítica para el éxito como de nuestra tecnología y también para el éxito como del rol del hidrógeno en la transición Sector, como sí. energía. Y quiero dar un poquito de información sobre cuál es nuestra estrategia como para reducir como este coste de la tecnología. Y primero que todo, estamos como trabajando muchísimo sobre la estandarización de nuestros productos. Que solamente pensamos que podemos reducir como los costes con productos como estándar, que se van a producir como en volumen como importantes y que podemos como reutilizar el mismo diseño para como varios productos. Eso es la primera como dimensión. La segunda dimensión es como el diseño del producto, que tiene que ser como muy robusto,
muy fiable con el tiempo, porque si se puede como utilizar como 30 años al lugar de 20, obviamente eso va a impactar como el precio del hidrógeno. También la modularización como como el diseño como plug and play para reducir como el tiempo de instalación, también que sea como fácil de hacer mantenimiento y eso, son cosas como importantes para reducir como el precio de la tecnología. La tercera como idea que estamos como siguiendo es también el upscaling del cell stack. Estamos como moviendo como para stacks más potentes, con más como superficie como activa. Estamos mirando la posibilidad de utilizar como membranas como más finas y obviamente utilizar como densidad de corrientes más altas, que todas estas como contribuyen a un cell stack como menos costoso. Eso es el nivel del cell stack. Estamos también mirando como al nivel del producto o de plantas. Obviamente vemos como una tendencia que el mercado se está moviendo como para proyectos como más grandes. Y por nuestro lado estamos hablando como de tamaños de camisetas para estos proyectos. Estamos moviendo para ahora la talla como XL o XXL y vemos que hay muchas como economías de escala cuando nos movemos como para sistemas más grandes. Y tenemos como algo que decimos como internamente, que cada vez que bigger is better, que cada vez que podemos aumentar el tamaño de un componente en el sistema, va a traer como muchas reducciones como de costes, como en otras partes como del sistema. El tema de rectificadores ya lo hemos hablado, pero también hay mucha posibilidad de optimización en este lado. Y la última como dimensión de reducción de costes es en la parte de fabricación. Y obviamente estamos como mirando en gigawatt factories, y David nos va a hablar de eso en un minuto, que con la producción a grande escala esperamos como muchas economías como en la producción de estos equipos, pero también en la integración vertical con nuestros como proveedores. Va a ser como muy llave para controlar también la estructura de costes de nuestra tecnología. Y estos son como los principales como o las principales como dimensiones sobre las cuales estamos como trabajando para reducir el precio de la tecnología que impactan el CAPEX como el OPEX. Muchas gracias, Denis, por la explicación, porque todo el mundo espera esa reducción de costes para 2025-2030, pero también es interesante saber cómo se va a conseguir, ¿no? Con esa estandarización, ese aumento de tamaños en las plantas. Y justo en esto de la electrólisis, el tamaño sí que importa, tanto para la reducción de costes como también para el aumento de eficiencia, ¿no? Nosotros vemos una diferencia muy grande en el diseño de proyectos pequeños, proyectos que pueden ser talla S de camiseta, como comentabas, proyectos containerizados, y los proyectos más grandes que se asemejan a plantas químicas industriales. Para vosotros, ¿cuál es el tamaño que marca la diferencia entre lo que podríais considerar un proyecto hacia una solución containerizada o hacia una solución más con un balance de planta pues más general? A partir de 20 megavatios, a partir de 30 megavatios, incluso más grande. ¿Y para qué recomendáis estos diseños containerizados y para qué aplicaciones recomendáis ya unos diseños más integrados con todas las, pues la adaptación de la electricidad, el agua? Pues sí, como tú dices, nuestra gama de productos está basada en soluciones modulares que vamos replicando hasta proponer un módulo superior de potencia. Porque creemos que cada solución necesita un producto que se adapte de la manera mejor posible al proyecto. Y esto es una cosa bastante diferencial de Cummins, es bastante única. No todo el mundo puede gozar de toda esta gama de productos. Además, como bien dices, nuestra gama está marcada por los nombres así de las camisetas, ¿no? Tenemos nuestros equipos tamaño S pequeños, que nos basamos en tecnología alcalina, que los proponemos para proyectos de hasta 2 megavatios. Nuestra gama de producto mediano, donde tenemos la tecnología PEM en módulos de hasta 2,5 megavatios. Y tanto los pequeños como los medianos son equipos containerizados que entregamos llave en mano. Estos equipos los
proponemos especialmente para soluciones de consumo industrial y sobre todo las soluciones PEM, en medida de que la energía renovable pues es la fuente de alimentación preferida para temas de movilidad, los proponemos para proyectos de movilidad. A partir de aquí pasamos a las soluciones de tamaño grande o el módulo L, que son con soluciones modulares con módulos de 5 megavatios. Esta solución de tamaño grande la proponemos para proyectos desde 10 hasta 100 megavatios. Esta solución es indoor y el alcance de suministro de Cummins es principalmente el balance de stack. Esos elementos básicos para la producción de hidrógeno, ¿no? El puro electrolizador en sí y el rectificador. El cliente en este caso necesita completar el resto de los equipos del balance de planta por sus medios. En este tamaño a día de hoy ya tenemos un proyecto de 20 megavatios, el proyecto de Bécancour en Canadá, funcionando desde hace más de 2 años. Y además de este proyecto funcionando, otros varios en construcción. A partir de aquí tenemos nuestros proyectos que están en fase de desarrollo, donde tenemos un equipo en fase de desarrollo avanzado, que serían el equipo de extra large, que son un módulo de tecnología PEM con 25 megavatios, que esperamos ya este año poder firmar y hacer público pues, un proyecto por lo menos de 100 hasta 500 megavatios. Y en una fase más inicial de desarrollo tenemos nuestra solución extra grande, que es un módulo PEM con 60 megavatios que lo estamos estudiando para macroproyectos de futuro, para el medio giga o el giga de potencia. Y ese sería un poquito el escalado que proponemos, intentamos adecuar para cada tipo de proyecto y también tipo de tecnología. No nos olvidemos de los alcalinos para los proyectos pequeños. Para que me quede claro, hasta 5 megavatios sí que dais la solución contenerizada completa y a partir de 5 megavatios dais contenedores con el stack y el balance del stack, ¿verdad? Nosotros, el equipo modular completo de mayor tamaño es de 2,5 megavatios, por lo que nosotros vemos que tiene sentido utilizar esa plataforma para proyectos de hasta 10 megavatios, pero incluso alguna vez hemos hecho proyectos de mayor tamaño, también depende de lo que le puede interesar al cliente, ¿no? A veces los proyectos empiezan con 5, luego hay una extensión del proyecto y podemos ir añadiendo módulos. Eso también es una de las flexibilidades que nos da estas soluciones modulares. También lo que pasa es que vemos como una solución containerizada, como es muy interesante, es como en algunos casos cuando no se quiere como construir un edificio. Porque la solución como de Allizer 1000, que es nuestro como bloque de 5 mega, de hecho es algo que tiene como que entrar adentro de un edificio. Y en algunas zonas del mundo es muy costoso construir edificios, así que prefieren como tener como soluciones como containerizadas. Y también con la solución como containerizada tenemos como todo el balance of plant que está como integrado como en la solución. Significa el sistema de cooling, como el sistema como de control, el sistema de purificación de agua. Así que si hacemos como sistemas grandes con contenedores, tenemos una como duplicación de estos como sistemas como de balance de planta. Tenemos como un sistema como muy redondo, que con sistemas como con el Allizer 1000 podemos como diseñar como una solución única de purificación de agua para toda la planta, que tiene como varias unidades. Y lo que vemos es que cuando entramos como en este tamaño de proyectos como L, con el producto como Allizer 1000, lo tenemos mucho más como relación con empresas como estilo como EPCistas o integradores que van a diseñar como el balance of plant. Y con la solución containerizada, el balance of plant está adentro del producto. Eso es una diferencia como muy importante. Ya, al final la redundancia, bueno, puede encarecer las cosas sin necesidad de hacerlo, ¿no? Voy a lanzaros la última pregunta relativamente técnica, y es que antes lo has comentado, Denis, bueno, una de las cosas en las que estáis trabajando es en el tema de la reducción de catalizadores, ¿no? De masa de catalizadores por área de superficie.
Y claro, una de las razones por las que se está impulsando tanto el hidrógeno es por prescindir de esa dependencia energética que tenemos con terceros países, ¿no? No vamos tampoco ahora mismo a dar nombres para recordar la situación en la que estamos, pero sí que es cierto que, bueno, se busca generar con energía local el hidrógeno local que sustituya gas natural u otros combustibles fósiles. Lo que ocurre es que en muchos casos, bueno, es cierto que los electrolizadores, sobre todo la tecnología PEM, debido, entiendo, que a esa poca área de contacto que tiene, ¿no? Para transferir la electricidad y para provocar la reacción de producción de hidrógeno y de oxígeno, bueno, pues necesita unos catalizadores que son materiales raros, que son el iridio y el platino. Antes tengo entendido que era el paladio y ahora es el platino. Estamos también trabajando, por ejemplo, en reducir este tipo de materiales que al final nos van a causar una dependencia energética o dependencia de materiales de terceros países. ¿Es algo que tengáis vosotros en la hoja de ruta? Sí, claro. No hay secreto como sobre esta pregunta. Hay una dependencia y estamos trabajando como muchísimo con como Cummins, pero también con nuestros como proveedores para reducir como la cantidad de iridio y de platino que se utiliza como a nivel de la celda. Um, Durante los últimos como casi 10 años hemos logrado como reducir por un factor 10 la cantidad de materiales como raros que se utilizan adentro de la tecnología y pensamos como que podríamos todavía reducir de otro factor 10 el uso como de estos materiales. Obviamente lo difícil en eso es poder como mantener como la misma performance del sistema, la misma como durabilidad como de la membrana, como del cell stacks, utilizando como menos materiales. Y obviamente aún tenemos como mucha capacidad de innovación trabajando sobre eso. Estamos analizando también la posibilidad de utilizar como otros materiales que no son como raros como iridio y platino, y en este caso, como estamos como en proyectos como de investigación, y también analizamos la posibilidad de utilizar como otras tecnologías, como las que he mencionado antes, como solid oxide electrolysis, que no depende como mucho de este tipo de materiales, pero también de anion exchange membrane technology, que parece que tiene la posibilidad en el futuro de producir como cell stacks como muy baratos. Pero obviamente estas tecnologías están todavía en la infancia, en la escala como de algunos kilovatios, y hay que desarrollarlas para entrar como en el tamaño como de megavatios o de gigavatios. Y todavía hay mucho camino por recorrer en esta dirección, pero pensamos que no solamente vamos a ver tecnología PEM, porque sabemos que hay limitaciones, vamos a ver todas las tecnologías y las necesitamos todas. Por supuesto, por supuesto. Es muy interesante además lo que comentas de reducir, ¿no? Hasta un factor de 10. De nuevo, el otro día leía yo justamente que el iridio, la mayor parte del iridio que se encuentra en el planeta viene de meteoritos, con lo cual, bueno, es algo que va a ser difícil, ¿no? Una vez que se agoten los recursos, poder conseguir más. Pero bueno, una forma que se me ocurre también es la de reciclar, ¿no? El iridio que hay actualmente o que habrá en el futuro, tanto en las pilas de combustible como en los electrolizadores. ¿Es algo que vosotros también tengáis ya trabajado? Una cantidad de los electrolizadores aproximadamente se podrá reciclar esto. ¿O es algo que todavía no veis un problema ahora y que lo haréis en los próximos años? No, lo que pasa es que tenemos que preparar eso hoy para el futuro. Obviamente, en día de hoy no hay muchas como instalaciones por reciclar. Y estamos todavía en la infancia de electrolizadores con respecto como al tamaño y lo que se está como planteando. Y es algo como que estamos analizando por dos caminos. Primero con nuestros como proveedores, a ver cómo se puede como reciclar y poner en marcha como los primeros como sistemas de reciclaje de estos materiales. Pero también estamos mirando eso como el sector entero, con otros fabricantes de electrolizadores, a ver como si no hay algo que tenemos que hacer como juntos. Un poquito como se hizo en la industria como fotovoltaica,
que diseñaron un sistema como de recolección de paneles como solares al final del ciclo de vida y para poder como financiar también como todo este sistema cuando los paneles van a llegar como al final del ciclo de vida. Es algo como muy importante, obviamente. Un último como comentario sobre el iridio. Uno de los problemas es que la oferta de iridio no es elástica. No se hace la minería de iridio, se hace la minería de otros materiales y el iridio es un subproducto de esta minería. Y eso es uno de los como problemas como importantes. Y obviamente va a haber una cantidad limitada de iridio y estamos como compitiendo para estos recursos. Al nivel de Cummins, no solamente estamos como utilizando este tipo de materiales para electrolizadores, pero también en otras actividades de Cummins. Producimos también filtros, como tubos y necesitamos como catalizadores también en estos mercados y vemos que si se va como a disminuir el uso como de motores como diésel y, por ejemplo, que obviamente se va también a liberar como cantidades de materiales como en estos sectores que van a volverse como disponibles para tecnologías como electrolizadores o pilas de combustible. Pero obviamente sí es un tema importante que estamos como siguiendo bastante porque también tiene un impacto sobre el precio de nuestra tecnología. Muy interesante saber también esa perspectiva, desde luego. Bueno, pues ya por último, también antes comentabas, ¿no?, que otro de los factores de la reducción de costes es el incremento en la densidad de corriente, es esa reducción del espesor de la membrana, que por supuesto pues va a aumentar también la eficiencia, pero quizás a costa de perder durabilidad o empeorar en otros aspectos, ¿no? Entonces ya mi pregunta, también para los tres, a quien quiera responder, es cómo se compara Cummins con otros fabricantes, porque sí que es cierto que la tecnología PEM, la oferta ha evolucionado mucho en el mercado en general en los últimos 2-3 años. Sobre todo a mí me destaca muchísimo la durabilidad, porque cuando hace 2 años se hablaba de 20.000 horas, ahora ya se está hablando de 50.000, 80.000 horas de duración. Entonces, un poco que nos expliquéis cómo os comparáis con el resto de la competencia y también, ¿por qué no?, vamos a hacer un poco de publicidad, porque la gente debería de irse a por la solución de Cummins, ¿no? Pues Bryce, muy buena pregunta. Al final aquí nuestra ventaja competitiva viene dada un poco por el valor global que ofrecemos en Cummins. Eso quiere decir que no es solo el producto, ¿no?, que ya hemos hablado ahora de las bondades que tenemos en nuestros productos de Cummins, que es un producto pues compacto, con una buena eficiencia, que estamos buscando esa producción estandarizada, sino que también lo que aporta valor es el resto de intangibles que lo complementan. ¿Qué quiere decir eso, no? Por ejemplo, las garantías, ¿no? A día de hoy estamos ofreciendo 2 años de garantía de producto y seguimos trabajando para poder ofrecer 3 años de garantía del producto en breve. O garantías de funcionamiento, ¿no?, como consumo, pureza, eficiencia, esa degradación del stack. Intentamos trabajar todas esas garantías con los clientes, intentando que podamos darles un soporte en su bancabilidad para que ese proyecto salga adelante. Y muchas veces esto también es un factor diferencial. Otro punto que tampoco es realmente el producto es nuestra estructura de servicio local. Y eso también creo que es bastante único en Cummins. Como decía Denis al inicio, Cummins es una compañía global que está presente en más de 190 países. Y a medida que estos países van avanzando en la transición energética, vamos teniendo equipos funcionando en el país y empezamos a dar ese servicio y mantenimiento de manera local, ¿no? Ya empezamos a tener servicios y repuestos para nuestros equipos de la división de hidrógeno en Bélgica, desde luego, y en Canadá, que es donde tenemos nuestras centrales, pero también en Alemania, en Polonia, en India, en Estados Unidos y desde luego también en España con el anuncio de la planta que tendremos en Guadalajara. Y otro de los puntos diferenciales que también vemos aquí en Cummins es nuestro background, por qué no decirlo. Tenemos una experiencia de más de 300 megavatios de electrolizadores funcionando a día de hoy con tecnología PEM, ¿no? Básicamente tenemos equipos de 1, 2 y 2,5 desde hace 7, 8 años y una planta de 20 megavatios funcionando en Canadá
que lleva 2 años funcionando ininterrumpidamente. Y esa al final es la mejor garantía que podemos dar. Pues ahí queda dicho. Gracias, Ramón, por explicar esas ventajas que tenéis. Y respecto a los electrolizadores y los pedidos, ya lo ha comentado antes Bryce que bueno, la situación actual es la que es, los problemas de logística, los problemas de suministro. ¿Qué tiempos de entrega manejáis para vuestros productos? Y si es algo que veis que se va a cortar en los próximos meses, años, porque sí que, bueno, cuando pedimos ofertas o cuando charlamos con gente del sector, vemos que durante el último año se ha incrementado sustancialmente esos tiempos de entrega. Pues esta os comento yo. La verdad es que los tiempos de entrega nos estamos viendo todos afectados, están por encima de los 12 meses, que es desde luego un objetivo que nos hemos marcado en reducir agresivamente porque creemos que existe un potencial enorme de bajar mucho esa barrera de los 12 meses. Y más allá de ciertas commodities que están afectadas por la cadena de suministro global, sí es verdad que ahora, pues en temas, por ejemplo, de electrónica, sensores, controladores, parte de instrumentación, ahí sí que estamos en una situación complicada bueno, pues por todos las dificultades de la cadena de suministro global y la importancia que tienen los chips en tantas áreas de la industria que son más demandantes que nosotros en estos momentos. Entonces, a nivel que vayamos ganando escala, la gestión de todo, escala y continuidad y estabilidad en los suministros. La gestión de partnerships, de acuerdos de suministro va a ser más fácil y sí que vemos que esos plazos se puedan reducir. A mí me gustaría comentar algún punto que complementa las informaciones que han dado Ramón y Denis para que tengamos una dimensión de la empresa en la que estamos. Cummins, como hemos dicho, tiene todo un pasado, más de 100 años de fabricación de motores, y se abre ahora a una nueva estrategia que tiene que ver con nuevas fuentes de energía. Y para que veáis un poco la importancia de nuestro área de electrolizadores dentro de la compañía, estamos hablando de una compañía que hace una adquisición, Hydrogenics, hace 3 años, y que de una historia de éxito en entrega de distintos proyectos se mete en un proceso de scale-up, de industrialización y de escalado para conseguir producciones serie muy competitivas a nivel mundial. Entonces, hay varios factores que yo creo que son importantes resaltar para nuestra audiencia hoy en este podcast. Cummins es una empresa de pura manufactura. No somos una empresa de comercialización ni de servicios. Es una empresa que tiene un core de manufacturing muy fuerte y ese es el que vamos a poner en marcha y el que estamos poniendo en marcha para hacer toda esa industrialización que va a dejar un nivel de competitividad en nuestros productos muy alto. Estamos hablando de una compañía que tiene 60.000 empleados, 146 fábricas y donde de toda esa plantilla que he mencionado, cerca de 15.000 son ingenieros. Entonces, todo ese potencial en un área estratégica para la compañía en los próximos 20 años, que es un cambio de inercia muy fuerte, y donde el hidrógeno no solo es un pilar fundamental para en users de electrólisis, sino que también va a tener un impacto en motores que se están testando en este momento con blending de hidrógeno y de gas, para dar una mayor vida a las plataformas existentes con unos niveles de emisiones muy, muy reducidos. Yo creo que con este marco empezamos a entender el potencial de esta compañía que quiere cambiar pues el rumbo de su estrategia en los próximos 30 años, porque ahora mismo en la compañía tenemos un objetivo de Destination Zero, destino cero emisiones en 2050, y estos puntos, todo lo que tiene que ver con baterías, con pilas de combustible y con hidrógeno, pues están tomando una relevancia enorme dentro de la compañía. No me imagino lo que es los retos a los que se tiene que enfrentar una compañía de ese tamaño, pero mi siguiente pregunta iba un poco también dirigida al sector del hidrógeno, el sector de los fabricantes de
de electrolizadores. ¿Cuál es el mayor reto al que os enfrentáis a día de hoy? Supongo que serán muchos, pero entiendo que quizás lo que comentábamos de la cadena de suministros o incluso otro problema que está en boca de todos, que es la falta de órdenes de proyectos en firme, ¿no? Correcto, sí. Yo creo que esta es una nueva industria y estamos entre todos tratando de juntar todas las piezas importantes para que esto arranque de la mejor manera. La primera es muy clara, la regulación. Sin un marco regulatorio estable, que esté armonizado, con reglas claras, que incentiven la inversión, que se genere mercado y que podamos realmente visualizar esa transición energética, especialmente en Europa, que tanto estamos peleando por ello. Esa es una parte fundamental y con toda la complejidad que hay detrás, es decir, establecer las garantías de origen, el sistema de certificados de hidrógeno verde. Hay toda una parte que es muy importante que las empresas entiendan para que el mercado de manera natural tenga un crecimiento ordenado. Nosotros estamos viendo ahora mismo el empuje de la administración americana para lanzar incentivos directos a la generación de hidrógeno, a cada kilo producido de hidrógeno verde o renovable, el IRA, la reducción de impuestos que está lanzando la administración de Biden. Todo esto está generando pues, un nivel de atención máximo en Europa porque no nos queremos quedar detrás y yo creo que en los próximos 6 o 9 meses deberíamos ver un avance muy importante en esa parte de regulación. Pero, como dices, toda esa regulación es solo una pata más. En cuanto el mercado empiece a sentar sus bases, vamos a ver cómo de los MOUs y Letters of Intent vamos a pasar a los contratos. Y esos contratos van a ser seguramente liderados por grandes empresas que están viendo mucho potencial, pero detrás van a arrastrar a muchas pequeñas, medianas, que ven que también hay espacio para ellas y que las soluciones en toda la gama de productos que ofrecemos son válidas. Yo quería también aprovechar para mencionar otro de los retos en los que estamos. En esa parte de industrializar, de hacer el escalado de productos que hasta ahora pues, tenían una dimensión pequeña, pero que vamos a crecerlos en tamaño, en performance, la parte de innovación, de diseño de producto, el, el, el músculo financiero para apoyar todo lo que son los roadmap tecnológicos y la planificación de distintos productos que tienen que entrar en mercado durante los próximos años para dar solución a los distintos mercados, los muy variados mercados en los que nos vamos a mover dentro del hidrógeno, pues todo eso requiere de mucha planificación a medio largo plazo en la que estamos, mucha inversión y mucha capacidad de innovar, de crear esas soluciones, de ofrecer a los clientes algo que ellos seguramente no están ni imaginando. Y en eso Cummins es muy, muy fuerte. Más allá de esas mejoras de los stacks que hemos mencionado, que son importantes porque los stacks son el corazón del sistema, pero el balance of plant también es una materia importante. Estamos viendo cómo mejorar pues, las prestaciones de las bombas, cómo optimizar los sistemas de pipings, las válvulas, todos los intercambiadores de calor, las conducciones, la eficiencia térmica y energética de todo ese sistema, los rectificadores también hemos mencionado. Hay toda una serie de complejidad técnica que tiene que engranarse bien, que hay que hacerlo con partners estratégicos, que por cierto estamos creando unas muy buenas expectativas para generar esos partners desde España. Ya hemos identificado unas cuantas empresas que nos van a ayudar mucho en este camino del escalado, de la industrialización. Y todo esto son oportunidades que en este mercado en el que vemos y con estos competidores con los que estamos empujando para sacar adelante esta industria, creemos que Cummins está muy, muy bien posicionado porque realmente tenemos un respaldo financiero muy fuerte, una estrategia muy agresiva de cara a los objetivos del 2030 y más allá del 2050 en cuanto a reducción cero de emisiones. Y bueno, pues se dan todas las condiciones para que con regulación,
con las administraciones, con los mercados, con las empresas, con la industria, con la tecnología, podamos conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Muy bien. Y uno de los aspectos positivos que tiene una empresa como Cummins es que no solo tenéis proyectos en mente, que también, sino que también habéis participado en varios proyectos y habéis aportado vuestros productos para varias instalaciones. En estos proyectos que habéis sido involucrados, ¿qué retos, cuáles son los mayores retos o cuáles las mayores dificultades que os habéis encontrado y cómo los habéis solucionado? Pues sí, Javier, la verdad es que tenemos suerte de haber participado en muchos proyectos, ¿no? Tanto en España como en el resto del mundo. En España, pues recientemente hemos participado en el primer proyecto comercial de autobuses para TMB con Iberdrola. Luego hemos podido participar en el Power to Grid Mallorca, este proyecto europeo para fomentar el desarrollo de la energía verde en regiones aisladas como las Islas Baleares. Luego también tenemos proyectos industriales. Tenemos un proyecto industrial en Castellón. Otro proyecto industrial es el proyecto de Vitale, que quizás ya algunos conoceréis. Es un proyecto de 10 megavatios orientado a la producción y comercialización de hidrógeno, que por suerte pues, pudimos atender a la ceremonia de primera piedra hace 2 semanas. Y yo coincidiría que en todos estos proyectos pues seguimos teniendo esa sensación de primera experiencia, ¿no? Porque es un mundo muy dinámico, la tecnología va evolucionando, los proyectos van cambiando y hay muchas empresas que se quieren involucrar en estos proyectos y es un aprendizaje común, ¿no? Nos vamos encontrando que todavía, pues tanto en Cummins como pues, nuestros partners, vamos trabajando conjuntamente con ese reto y siempre nos intentamos enfocar a esa situación de colaboración para poder dar al proyecto ese mayor éxito posible, ¿no? Y luego también tenemos otros proyectos en el mundo, ¿no? Como hemos dicho antes, el proyecto de Bécancour, ¿no? Que es nuestro producto o proyecto estrella en Canadá de 20 megavatios. Y luego otros proyectos que estamos poniendo en marcha a día de hoy en construcción, como el de Nextera en Florida, que son 25 megavatios, Atura Power, otros 20 megavatios, y otros proyectos que no podemos todavía hacer públicos. Estos últimos proyectos son en Estados Unidos y en Canadá. Y la verdad es que, ya lo ha dicho antes David, ¿no? Estamos viendo que en Europa arrancamos con mucha fuerza tras los acuerdos de París, pero nos hemos ido viendo ralentizados, ¿no? Sobre todo por el tema de las ayudas, ¿no? Y esperamos que esta situación pues, se revierta cuanto antes. Pero de todas formas estamos muy contentos porque este año, a día de hoy, llevamos 10 veces más proyectos que el año pasado. Y eso yo creo que es muy buena señal. Totalmente. Y también es un buen punto de vista desde una empresa internacional como la vuestra el poder comparar un mercado que es el americano, donde ya se ha dado más seguridad, ¿no?, sobre esas inversiones, y el europeo, especialmente, por ejemplo, en España, como lo hablábamos ayer con nuestro amigo aquí, Carlos Bernuy, que ya ha venido un par de veces al podcast, que nos da la sensación de que está ahora mismo todo muy a la espera de esas ayudas. Así que bueno, sí que te agradezco, Ramón, esa opinión porque realmente es bueno también, ¿no?, comparar cómo se están haciendo las cosas en un sitio u otro. Y claro, esto me lleva a que una de las noticias del sector en España es que tan solo hace un par de semanas empezó la construcción de vuestra nueva fábrica de electrolizadores PEM en Guadalajara. Así que, como no, tenemos que aprovechar para preguntaros y que nos contéis cuáles van a ser pues, los planes de esta instalación, sus números, cuándo va a estar operativa. David, aquí el terreno supongo que sí que es tuyo al 100%, ¿no? Correcto, sí, así es. Pues la verdad es que ilusionadísimos con el proyecto, porque por fin vemos que ya arranca todo y de aquí a 12, 13 meses tendremos una fábrica puntera que va a ser hub de manufacturing en Europa para dar abasto con toda la demanda que tenemos y como siempre digo, creo que esta es la primera fábrica de muchas otras que vendrán, pero la primera en Guadalajara y con esta perspectiva de capacidad de distintos tipos de modelos de electrolizadores y producción serie, creo que va a ser un hito muy importante. Entrará en operaciones en enero del 24. Tenemos un plan, estamos organizando un plan para contratar personas ya en septiembre
y tener, bueno, pues un cierto nivel de capacitación en tareas de montaje, de soldadura, para que cuando arranque la fábrica en enero ya estemos con, bueno, pues con un poco de inercia y empezar cuanto antes a generar ritmo. Y bueno, pues el terreno en el que estamos, dentro del polígono del Ruiseñor, que está pegado a la ciudad de Guadalajara, al otro lado de la estación de cercanías, que también es una selección estratégica el estar allí. Tenemos un terreno de 56.000 metros cuadrados y un edificio de cerca de 25.000, con, bueno, pues con todo tipo de espacios, por supuesto el más importante de manufacturing, con capacidad incluso iniciamos con 15.000 metros, pero tenemos una capacidad de expansión adicional para cuando tengamos mucha más demanda en los próximos 3 o 5 años. Hemos dejado esa reserva de espacio adicional. Y bueno, pues también con un diseño de edificio bastante innovador. Yo creo que va a ser un centro de atracción de talento, simplemente porque vamos a generar un buen entorno de trabajo. El trabajo en Cummins es muy fácil, muy agradable. La verdad es que le damos mucha importancia al bienestar, a cómo hacemos pues que los empleados estén a gusto y la verdad es que se percibe en todos los centros en los que hasta ahora yo he podido visitar. Entonces, este no va a ser una diferencia. Generaremos la mejor sintonía para que todo esto salga con el empuje de mucha gente motivada que queremos contratar a partir de la segunda mitad del año que viene. Y, y bueno, las perspectivas son fabricar el modelo Highlaser 1000 de 5 megavatios y el 5000 que estamos proyectando entre 20 y 25 megavatios. Esos serán los dos productos de arranque, pero por supuesto la fábrica es de unas dimensiones muy grandes para albergar los futuros modelos XXL que hemos mencionado antes. Tenemos muy buena distancia entre columnas, los tonelajes que vamos a manejar son altos para futuros modelos que ya veremos por dónde van. Pero sí, muy buenas expectativas. No he mencionado que queremos llegar a una producción de más de 1 giga. Realmente hemos hecho muchos análisis de configuración, mix de producto y trabajo de detalle de layouts, de estaciones de trabajo en cada una de las áreas que hemos dimensionado. Y esperamos pues arrancar con un equipo pues de unas 60-70 personas en el primer año, pero luego ir creciendo y llegar a niveles de 300 entre directos e indirectos y por supuesto alcanzar y superar esa meta del gigavatio equivalente en número de electrolizadores, que la verdad es que lo vemos con las expectativas que se están generando y los movimientos que estamos viendo en el forecast. La verdad es que ya estamos viendo un ramp up muy agresivo para Sí. arrancar. Estamos viendo slots que se están ocupando y bueno, pues esa es la mejor de las noticias que podemos tener a un año del arranque. Y disculpa, David, has comentado entonces este número objetivo, ¿no? Que la fábrica está pensada ya para aumentar hasta 1 gigavatio, que después, lógicamente, podrían ser más. Pero en esta primera fase, ¿va a ser 1 gigavatio o va a ser medio? Porque me suena haber leído que eran 500 megavatios, ¿no? Los primeros Sí, años. correcto. Aquí queremos hacer las cosas de forma gradual. No podemos meternos en contrataciones masivas y procesos de formación pues difíciles de gestionar. Vamos a ir gradualmente y vamos a expandir a la velocidad que podamos ir absorbiendo nuevas incorporaciones. Entonces, Ya. queremos hacer las cosas bien, no queremos correr sin cabeza, vamos a intentar, para que tengáis una idea, estamos en un proceso de colaboración con la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento, que la verdad es que se están portando de maravilla con nosotros. Estamos preparando unos cursos muy interesantes para formar a estas promociones de- de trabajadores que iremos contratando gradualmente en montaje y en soldadura. Y la verdad es que con este apoyo y con esta ilusión y la verdad es que con mucha motivación que estamos viendo alrededor de personas que ya se están poniendo en contacto con nosotros para ofrecer su colaboración y sus servicios cuando entremos en operación, la verdad es que todo de momento está siendo muy fácil. Pero lo que decíais,
nuestro primer objetivo no es alcanzar los 500 megavatios en el primer mes o el primer semestre, no. Tardaremos seguramente unos cuantos meses en llegar a esa cifra Ajá. y ya quizás va a ser más lento el alcanzar el medio giga y luego ya la expansión al gigavatio y posterior, que hemos visto que tenemos capacidad para incluso duplicar, tener 2 gigas. Eso será mucho más fácil porque ya tendremos una base asentada y tendremos capacidad para absorber más contrataciones y replicar pues las operativas y las mejores prácticas que estamos fomentando. Claro, y esto entiendo que son que son líneas paralelas, ¿no? El ampliar la capacidad o tiene que ver más con otras cosas. Pues esa es una buena pregunta porque aunque estamos pensando en líneas dedicadas para un tipo de producto o para el otro, lo que también hemos reflexionado es el conseguir la máxima versatilidad y flexibilidad dentro de la fábrica. Entonces vamos a arrancar con un enfoque un poco más abierto que tiene que ver con construcción de subcomponentes que van a ir siendo pues de distinto tamaño y que Ajá. luego en un área de montaje final se integrarán, de forma que pues vamos a poner en marcha algo que yo pues tengo muchas ganas de validar y de demostrar dentro de la industria, porque los niveles de capacidad que vamos a alcanzar son muy altos en ese concepto de línea de montaje final, porque vamos mm, a fragmentar el trabajo de forma que no todo sea una implantación o unas actividades que tienen lugar en la misma plataforma o en el mismo contenedor. Vamos a intentar fragmentar ese trabajo para conseguir un ritmo de fabricación mayor y que cuando esas unidades o building blocks o skits estén perfectamente montadas, validadas, se puedan integrar de manera muy fácil en una línea de montaje final y con las interconexiones y los test finales de funcionales de los contenedores o de los módulos que llamamos, podamos tener una capacidad muy alta comparado con el histórico que hemos visto en general en esta industria. Genial. Y hablando de producción, con esta apertura de esta nueva fábrica y las posibles ampliaciones, ¿qué perspectivas, hablando ya de conjeturas, qué perspectivas de cuota de mercado a nivel de España o incluso a nivel de Europa tiene Cummins para los próximos años? Pues en España, la verdad es que vamos a ser los primeros con un concepto de fabricación serie y de producto muy eficiente. Y bueno, un producto, es importante resaltar que estamos haciendo un esfuerzo para que nuestro producto sea configurable, es decir, implantar eh, una estandarización alta, pero también una modularización, de forma que eh, la gestión de esos módulos nos permita acercarnos a las necesidades de los distintos clientes que estamos viendo. Entonces, en ese concepto, eh, nuestra expectativa es que podamos llegar a muchísimos tipos de clientes y, por supuesto, en España queremos ser referencia. Estamos viendo pues, muchas noticias de megaproyectos de metanol, de amonia, de amoníaco, en fin, de hidrogeneras. Va a haber muchas aplicaciones en las que nuestro producto va a encajar muy bien por eficiencia. Nosotros vamos a producir, no lo he mencionado, pero son tanto el modelo 1000 como el 5000 son modelos PEM y creemos que puede tener un alcance muy global. Por tanto, en España, esta base industrial creemos que va a tener pues, una cuota de mercado alta, proyectos españoles. Ramón ha mencionado Vitale. Vitale es un proyecto español y nosotros vamos a estar muy encima de ese proyecto. Y luego en Europa, nuestra aspiración es alcanzar al menos un 20-30% de cuota de mercado. Es una aspiración alta, pero realmente creemos que Camis está muy bien posicionado, porque no solo es España la que entra en operación con esta envergadura, estamos ya con una base de operación en Bélgica, a 1 hora de Bruselas, y ahí tenemos un centro de ingeniería, tenemos innovación, tenemos producto alcalino, tenemos productos varios también, y acabamos de acometer una ampliación para ampliar
a gigavatio también allí. Por tanto, desde Bélgica y desde España, en roles complementarios, porque nosotros asumiremos el producto de más envergadura y ellos asumirán otro tipo de funciones, productos menores o más pequeños, pero también fabricación de stacks. Con ese complemento realmente vamos a poner en el mercado muchísimos productos pues para una cantidad de clientes que esperamos que va a ser alta en el momento en que se dé estabilidad regulatoria y los fondos europeos empiecen a llegar a todas las áreas que tiene que llegar. Y has comentado, bueno, habéis comentado ambos el proyecto de Italia. ¿Algún otro macroproyecto en el que tenéis pensado hacer en España, en el que podáis ver involucrados en los próximos meses, incluso años? Proyectos de metanol, de amoníaco. Pues sí, desde luego ya hace 2 años que queremos firmar un gran proyecto en España, ¿no? Pero como hemos comentado, esto se está retrasando principalmente por los compromisos de financiación que no acaban de llegar, ¿no? Entonces, vamos, hemos hablado con varios clientes, ¿no? Pues como por ejemplo Iberdrola, dando ese apoyo al acuerdo que tienen con Fertiberia, estudiando proyectos con ellos, el proyecto de Catalina, con Hydeals, el proyecto del corredor del hidrógeno. Y desde luego, pues estamos en contacto con todos esos proyectos que se han anunciado recientemente en los polos industriales de España, ¿no? Tarragona, Cartagena, Algeciras, Huelva, Puerto Llano, La Coruña, Bilbao, quizás me dejo alguno, ¿eh? Pero vamos, desde luego tenemos muy claro que el hidrógeno tiene un papel relevante también en ese tipo de industrias. Además, tenemos claro que en España estamos perfectamente posicionados para desarrollar estos proyectos de hidrógeno verde, ¿no? Tenemos unas condiciones geopolíticas muy buenas, unos recursos naturales muy buenos y una ubicación estratégica que nos van a permitir desarrollar estos proyectos de hidrógeno verde, de metanol e incluso también de exportación de green ammonia, ¿no? De hecho, la semana pasada se publicó la noticia donde Maersk anunció su intención, ¿no? de ubicar en España alguna de sus plantas de metanol para producir Correcto. metanol en sus barcos, ¿no? Y evidentemente, pues esto es algo que vemos con muy buenos ojos y respalda también nuestra visión estratégica de España. Bien. Pues yo creo que ya para terminar con el episodio, que ha sido bastante intenso, pero muy, muy, muy interesante. La pregunta que siempre hacemos, lamentablemente Denis ha tenido que marcharse, pero Ramón y David, ¿dónde y cómo os veis aportando en el sector de hidrógeno en los próximos años? La verdad es que es una pregunta un poco difícil, ¿no? El sector de hidrógeno está cambiando y evoluciona tanto. Yo lo que veo es que, desde luego, aportando valor, ¿no? en esa transición energética, yo creo que España, por lo que acabo de comentar, tiene muchas posibilidades, ¿no? Y así como, por ejemplo, nos imaginamos países como Noruega, Canadá, donde tienen esa facilidad por la energía hidroeléctrica, porque esos son sus recursos y la han sabido explotar muy bien, tanto a gran nivel con grandes proyectos como a pequeña escala, donde cada pueblo tiene su salto de agua. Yo creo que en España vamos a ver lo mismo con el hidrógeno y espero poder estar pues, aportando ese valor a todas esas soluciones y que en cada pueblo, en cada zona, podamos tener ese recurso de energía limpia que tanto necesitamos a día de hoy. Yo, por completar, quizás en la parte más industrial, yo creo que lo que estamos percibiendo es que va a surgir una demanda enorme. Ya la vemos, pues que está a falta en fin, de que se agilicen ciertas cosas que hemos comentado, de regulación, de fondos y de preparación industrial para todos estos proyectos. Pero ya no son proyectos PowerPoint, son proyectos de verdad, son proyectos industriales que tienen un calado enorme. Y no hablamos de 5 ni de 10 ni de 20 megavatios, ya hablamos de 100, 200, 300 megavatios. Esos proyectos están ahí, esos proyectos están esperando grandes equipos que puedan ser financiables y donde no haya inseguridad y no haya riesgo en la operación. Y ahí es donde yo creo que Cummins tiene un papel muy importante. Nosotros en más de 100 años hemos fabricado motores con altos niveles de performance, de fiabilidad. Sabemos
lo crítico que es el sector de la automoción en muchísimas aplicaciones y hemos pasado los estándares más complicados pues para llegar donde esta compañía ha llegado después de muchos años de inversión y de crecimiento. Queremos replicar algo parecido en el mundo de los electrolizadores y conseguir productos que sean realmente fiables, que sean modulares, que sean escalables y que podamos sentar las bases pues de algo que tiene que ser así. La producción del hidrógeno verde tiene que ser predecible, tiene que ser sostenible y tiene que ser muy fiable para los operadores, para los end users. Y yo creo que ahí hoy en día estamos viendo, y no quiero personalizar, pero estamos viendo cierta inestabilidad en las prestaciones de los equipos, porque esta industria está por hacer y hasta ahora pues viene de pequeños proyectos de forma general entre nuestros competidores y creo que dar el salto hacia una industrialización muy robusta con un comportamiento y unas performance predecibles que pueden dar esa garantía a nuestros clientes. Creo que ese salto hay que hacerlo y a partir de ahí, pues todos los que vengan en esa dirección pues van a sumar para este gran proyecto de transición energética que tenemos por delante. Muy interesantes estas reflexiones también que nos dejáis. Yo creo que con ellas ya podemos dar por terminado, ¿no? El episodio del podcast, pues, por un lado, con más invitados y por otro lado, el de más duración hasta el momento. Como ha dicho Javi, cada segundo merece la pena porque habéis compartido un montón de información súper interesante, así que también os agradecemos toda esa transparencia y todo ese detalle en las explicaciones. Y ya para terminar, pues nos lo comentaba el otro día un cliente, ¿no? Que parece que vivimos todavía en el negocio de los MOOCs, pero parece que ahora sí, que ya de cara al año 2023, con la llegada también de las ayudas públicas, de esa regulación que permite hacer inversiones con cierta estabilidad jurídica, se van a empezar a cerrar los proyectos y realmente da mucha tranquilidad ver que, sobre todo, pues también aquí en España, con la implantación de Cummins, tenemos pues empresas con lo que has dicho, David, sistemas robustos, con sistemas demostrados y que pueden responder ante esa demanda de macroproyectos, pero también de proyectos que lleven el hidrógeno a todo el mundo, ¿no? A la movilidad, al uso a más pequeña escala. Y lo dicho, agradeceros muchísimo todo el tiempo que nos habéis dedicado hoy en el podcast y desearos muchísima suerte, tanto para los proyectos como para esa fábrica que va a dejar empleo y que va a dejar conocimiento y que va a traernos los electrolizadores aquí a España. Un abrazo muy grande y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos contado con la presencia de Denis, de David y de Ramón, quienes nos han contado los electrolizadores que fabrican en la empresa Cummins, empresa americana. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.